Si solo repetimos las mismas palabras una y otra vez sin propósito, sin algún propósito específico, no estamos realmente comunicándonos con Dios. Estamos malgastando el tiempo. Es el manual del fabricante, la luz en el camino. Vamos con todo, siempre positivo. Damos gracias por cada amanecer. Con energía, listos para correr. Hoy quiero compartir con vos un fragmento que está en el libro de Mateo, en el primer libro de la segunda parte del manual del fabricante. ¿Se entiende, no? El primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 7 de ese evangelio. Evangelio significa buena noticia. Este versículo de Mateo 6, 7 enfatiza la importancia de la sinceridad cuando oramos, Este texto nos advierte contra las repeticiones vacías, cuando usamos la oración, usamos el momento de hablar a Dios de maneras que repetimos lo mismo siempre, de una manera vacía. Me acuerdo cuando era chico y me portaba mal, mamá nos castigaba de esta manera, ¿no? Nos llevaba a un cuartito que tenía con todos sus santos, sus cuadritos, me acuerdo. Y como castigo era que teníamos que rezar, ¿no? Rezar ahí a la Virgen María, rezar los Padres Nuestros, lo rezábamos, lo recitábamos de memoria. Y si teníamos que hacerlo, ponerle que mamá decía, van a tener que rezar 30 Ave Marías, y lo hacíamos lo más rápido posible, ni siquiera comprendíamos lo que decíamos, nada más que lo teníamos de memoria, para que el castigo termine rápido. Por ahí nos embromaba cuando ponía una velita y lo rezábamos con una velita prendida y marcaba con la uña, hasta cuando llegue acá, ustedes van a estar rezando. Ese era nuestro castigo, el rezar. Entonces uno crece por ahí con un resentimiento de que la oración es mala, pero en realidad no orábamos, rezábamos, recitábamos. Y como dice este texto donde habla Jesús, dice en este versículo 7 del capítulo 6, él nos advierte sobre esas repeticiones vacías, que muchas veces lo hacen, en mi caso no, pero por ahí hay personas que aún lo hacen, ¿no? Repitiendo de una manera vacía algún recitado, rezar, que viene de recitar algo que ni siquiera lo sentimos en el corazón. Creo que tendríamos que hacer oraciones un poco más elaboradas, ¿no? Hablar con Dios con un corazón abierto. Creo que eso es lo importante. Este texto lo dice así según la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, y al orar, decía Jesús, no usen ustedes repeticiones sin sentido, sino del corazón, no como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ese ejemplo nos daba Jesús acá. Quiero compartir con vos la NBI, la Nueva Biblia, o la Biblia Nueva, la versión esta, que dice de esta manera: cuando estén orando, no hagan como los paganos, o sea, los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Que se ponen a repetir la misma oración porque piensan que mientras más palabras usen, más lo va a escuchar Dios. Esto está en la Biblia, esto lo dice ahí el evangelista Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo en el capítulo 6 y en el versículo 7. La versión más antigua, escrita en español, lo dice de esta manera: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este es el texto que quiero compartir con vos esta mañana, que seguro va a ser de mucha bendición para tu vida, porque habla de cómo hablar con Dios, habla de cómo comunicarnos con Dios. Este versículo ahí pronunciado por nuestro Maestro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. De ahí la palabra cristianos, que significa pequeños cristos,
Eso nos llama a examinar la sinceridad de nuestras oraciones, que es cómo lo hacemos cuando hablamos con Dios. Y al mirar un poco el manual del fabricante nos damos cuenta de que la oración no es un simple ritual, no es un monólogo que debemos repetir de una manera mecánica. Jesús nos enseña que nuestras peticiones a Dios deben surgir desde lo más profundo de nuestro ser. Deben ser auténticos. Debemos orar a Dios con un corazón dispuesto también a escuchar y a recibir. El contexto de este texto que leemos, este pasaje especial que estoy compartiendo con vos esta mañana, ya que Jesús estaba enseñando ahí a sus seguidores sobre la verdadera esencia de la oración, contrastando también ahí con algunas prácticas de ese tiempo, las prácticas de aquellos que oraban solo para ser vistos, aquellos que oraban o recitaban o rezaban solamente para ser escuchados por los hombres, no por Dios, sino para que los demás vean qué santo que era, ¿no? En lugar de buscar una conexión genuina con Dios. Y esto nos invita a recordar que Dios ya conoce nuestras necesidades. Antes aún de que nosotros expresemos a Él lo que nosotros necesitamos, por lo que nuestra oración debe ser un diálogo sincero, ¿no? Un diálogo personal con Dios. En nuestra vida diaria, en nuestra jornada, podemos encontrar que a veces caemos en la trampa de repetir frases sin realmente pensar en su significado. A la mañana yo cuando me levanto, que todavía estoy dormido y estoy hablando con Dios antes de venir para la radio, trato con mucho esfuerzo de ser coherente cuando estoy hablando con Él, ¿no? Que salga de mi corazón. Por eso, muchas veces en nuestro día a día, nosotros también perdemos por ahí el rumbo. Quizás hemos estado en situaciones difíciles en las que las palabras por ahí fluyen automáticamente con un corazón abierto, pero nos preguntamos, ¿estamos hablando con Dios o solamente estamos repitiendo algunas frases tradicionales, ¿no? ¿Escuchó usted a otras personas orar y siempre repiten lo mismo? ¿O hay algunas muletillas y por ahí hasta uno se copia del otro en la oración, ¿no? Con algunas frases, reconocidas en las oraciones. Casi es como un ritual. Y en este texto, en este versículo que leemos esta mañana, creo que nos anima a alejarnos de esa superficialidad y acercarnos a una oración más auténtica, a una oración más genuina, a una oración que esté llena de fe. Entonces, cada vez que oremos, podemos preguntarnos, ¿qué estamos sintiendo realmente en ese momento? ¿Están mis palabras alineadas con mi corazón o solamente lo estoy haciendo de una manera automática? Porque la oración no es solo hablar, sino también es escuchar. ¿Por qué no tomamos tiempo para estar en silencio, permitir que Dios hable a nuestro corazón? Nuestras oraciones deben estar después de nuestras acciones inclusive, ¿no? Deben seguirse de acciones que demuestren nuestra fe. Por ejemplo, si pedimos paz, busquemos también ser personas que generan paz, agentes de paz en nuestro entorno. ¿Por qué no, ya que estamos hablando de orar con autenticidad, decirle a Dios, ¿no? Que hoy acá estamos con un corazón abierto, con un corazón sincero, agradecido por la oportunidad de hablar con Él. Gracias por su disposición a escucharnos a nosotros. ¿Por qué no pedirle que nos ayude a evitar esas vanas repeticiones que nosotros a veces hacemos sin sentido mientras oramos? Que a través del poder de su Espíritu Santo
nuestras oraciones sean un reflejo genuino, un reflejo de nuestros corazones, porque queremos conectarnos con Él de manera auténtica y permitir que nuestras palabras sean sinceras, llenas de fe, llenas de amor. Pedirle que nos ayude a ser receptivos también a su voz, a seguir su voluntad durante toda nuestra jornada, en el día a día. Decirle que queremos cambiar, que queremos ser diferentes. Y al orar, no uséis repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso está en Mateo, en el capítulo 6 del primer libro del Nuevo Testamento de Mateo, el primer evangelio, en el versículo 7. Y al orar, no uséis vanas repeticiones. Estoy leyendo según la versión más antigua, la versión más vieja. Entonces, no usar repeticiones vacías, repeticiones que no sirven. Y en el capítulo 6 del libro de Mateo, Jesús enseña a sus discípulos sobre cómo deben orar. Y en este sentido, nosotros también tenemos que mirar cómo orar. Y en este versículo en particular, se instruye a no usar repeticiones en sus oraciones, como lo hacen los gentiles. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús? A vanas repeticiones. ¿Por qué usar vanas repeticiones? ¿Por qué no mejor evitar eso, no? Las vanas repeticiones en la oración se refiere a la práctica de repetir una y otra vez la misma palabra, sin propósito específico. Ahora, esta práctica no es exclusiva de ninguna religión, sino que muchas veces todos nos prendemos de esta práctica, ya que muchas personas de diferentes creencias también hacen eso. En algún momento hacen una repetitiva oración, un recitado, un rezo. Ahora Jesús mismo está tocando este tema. Jesús señala que este tipo de oración se asemeja a la palabrería, a las palabrerías. Palabrería de los gentiles, de las personas que no conocen a Dios, que piensan que por repetir mucho, sus palabras van a ser escuchadas, van a ser oídas, van a ser atendidos. Ahora, evitar vanas repeticiones en la oración, eso es lo que nosotros debemos de evitar. Es importante que esta práctica, que va en contra del verdadero propósito de la oración, eliminemos de nuestra agenda. La oración es una comunicación con Dios, una forma de expresar nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros agradecimientos, nuestra adoración a Él. Si solo repetimos las mismas palabras una y otra vez sin propósito, sin algún propósito específico, no estamos realmente comunicándonos con Dios. Estamos malgastando el tiempo. Además, Jesús indica ahí en ese texto que esta práctica se asemeja al chamullo, a la palabrería de los gentiles. Esos que piensan que por repetir mucho van a ser escuchados, van a ser atendidos. Y esto muestra una actitud errónea hacia Dios, como si fuera un ser divino que puede ser manipulado. Y no es así. Dios no puede ser manipulado por nuestras palabras. La oración es una fórmula perfecta, no una fórmula mágica para obtener lo que nosotros queremos, sino una fórmula para acercarnos a Dios. En realidad es una forma más que una fórmula, para acercarnos a Dios y ser transformados por su gracia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida? Tenemos que aplicarlo, ¿eh? Debemos ser conscientes de la forma en que nosotros hablamos con Dios.
porque es fácil caer en la tentación de repetir las mismas palabras una y otra vez sin pensar en lo que estamos diciendo. En lugar de esto, nosotros debemos acercarnos a Dios con humildad, con sinceridad, expresando nuestro verdadero sentimiento a Dios, nuestros deseos. ¿Por qué? Porque la oración debe ser un diálogo, no un monólogo, no un rezo. También podemos aplicar este versículo en varias áreas de nuestras vidas, como en el diálogo con las personas, evitar la repetición excesiva de las palabras, expresiones innecesarias también. Eso nos ayuda a comunicarnos de forma efectiva. Jesús nos enseña ahí en Mateo 6:7 que la oración no debe ser una práctica vacía, no debe ser una práctica repetitiva, sino que debe ser una forma sincera de comunicación con Dios. Evitar las vanas repeticiones, eso nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente deseamos expresar cada día. Y eso nos acerca más a la gracia, esa gracia transformadora de Dios. A veces, en nuestra prisa, en nuestras apuradas, olvidamos hablar con Dios. No se trata de tener las palabras correctas. No se trata de repetir fórmulas. Se trata de ser auténtico. Se trata de tener una auténtica conexión. Así que cuando oramos simplemente podemos dejar a un lado las repeticiones vacías, hablar desde el corazón. Después de todo, lo que realmente importa es la sinceridad de nuestras palabras. ¿No? ¿Cuántas veces hemos perdido el eje? Hemos perdido el rumbo en plena charla con Dios. Por eso, lo que realmente importa no es repetir vanas palabrerías. Lo que realmente importa es la sinceridad de nuestras palabras. Y no cuántas veces decimos esa palabra. Es el manual del fabricante.